Voy a empezar a grabar. Les doy la bienvenida a esta primera sesión de la asignatura de Semiótica y Semiología. Considero que es muy importante este tipo de asignaturas porque nos llevan a entender la realidad desde una posición muy diferente en la cual hemos estado todo este tiempo. Si bien muchos de los problemas prototípicos de las asignaturas que tenemos y que van, ¿no?, formando este camino que tienen ustedes en este desarrollo, pues yo digo académico. A final de cuentas, la academia lo que procura es, tiene como por objetivo procurar el desarrollo, la producción de conocimiento. Y aunque ustedes tienen, digamos, este conocimiento un tanto de manera heredada, porque pues los contenidos, el profesor que les explica cosas y todo esto, este sistema de educación a distancia tiene, digamos, como parte positiva, una enunciación muy precisa, que es que se vuelve autogestivo tanto para ustedes como estudiantes como para nosotros los docentes. Y esto es una parte muy bonita porque a ustedes les abre mucho la oportunidad a través de ciertos métodos, como la investigación documental, de que vayan adquiriendo y produciendo cierto conocimiento. Para eso nosotros estamos como docentes, para guiarlos, orientarlos y proporcionarles las referencias precisas que necesiten para poder procesar todo este conocimiento y así adquieran el aprendizaje que se pretende, digamos, al final de este camino tan sinuoso y largo que parece que enfrentamos, ¿no? Entonces yo espero que esta asignatura para ustedes sea no solo un aporte, digamos, académico, sino algo referente para su vida personal, para la intención de que esto les ayude realmente a pensar las cosas de una manera crítica, constructiva y más objetiva de lo que vivimos en el día a día, ¿no? Parte de ello, y tal vez como, ¿cómo se dice? Spoiler alert, ¿no? Es parte de la primera tarea, ¿no? Cómo vincular, ¿no?, lo que vivimos en la vida diaria con lo que estamos revisando dentro de estos contenidos que estamos viendo en la asignatura. Entonces, parte de la orden del día es darles la bienvenida. Sí se oye claro y todo, ¿verdad? Porque es la primera vez que estoy grabando con esta herramienta. No voy a hacer que tenga algún problema, pero por lo que Sí se estuve escucha, hablando, muy sí bien, se muchas escucha bien. gracias. Perfecto. Cuando no se escuche algo, lo que sea, porque de verdad, ahorita traigo los alámbricos, porque luego los inalámbricos se desconectan, ¿no? Es un caos esto de la tecnología. Pero, lo primero es darles la bienvenida, darles esta felicitación de ya son estudiantes de sexto, plan 2023, ya están más allá de la, yo diría, más allá de un cuarto de la carrera, porque luego el producto terminal es, uno piensa que ya terminando los créditos terminó todo y a veces la tesina, el proyecto, el diplomado que a ustedes se les pueden presentar como opciones de producto terminal para la titulación se vuelven reacios, que fue mi caso, ¿no? La licenciatura la vi muy tranquila, muy bonita, con sus vicisitudes, por supuesto. Pues hay veces en las que uno toma otros caminos, ¿no? Sobre todo si trabaja y estudia, se vuelve más complejo, pero justamente felicitarlos porque ya han dado, ¿no? Al menos en el tema curricular están más allá de la mitad. Es algo muy valuable, no solo para la institución, a partir de los esfuerzos que se hacen para que ustedes cumplan con este recorrido, pero creo que en lo personal ustedes, lejos de cualquier contexto y cualquier situación unipersonal que tengan, el llegar a este punto de su formación y de su preparación, pues merece todo el reconocimiento y mérito que han depositado para estar en este punto. Entonces, sean muy bienvenidos a esta, a esta asignatura, a este curso, ¿no? Y a esta sesión que abre el tema de la semiótica y semiología, que otra vez spoiler alert, digamos que van a ser sinónimos de ahora en adelante, ¿no? Lo primero es revisar los lineamientos de trabajo. Yo con mis estudiantes, diría estudiantas, no, simbólicamente no tengo esa narrativa todavía muy bien construida, pero digamos en términos generales, pues hay que presentar las reglas del juego, ¿no?
Y para mí es muy importante, más allá de las rúbricas y las escalas de evaluación que tienen contenidas dentro de la plataforma, ustedes están precisamente en un proceso formativo académico en el cual pues hay ciertos lineamientos que hay que cumplir. Los lineamientos son esas cosas que sí o sí se tienen que hacer. Después podremos encontrar algún tipo de apoyos o de referencias para este tipo de cosas, que sean, por ejemplo, sugerencias didácticas, son algunos consejos o tips que les podrían ayudar a hacer las tareas de manera o más concreta o más eficiente, ¿no? Pero los lineamientos de trabajo son cosas que sí o sí se tienen que atender, ¿no? En este caso, yo les digo que el uso de inteligencia artificial pues no está permitido, ¿no? Y van a decir, profe, pero pues es que usted es un retrógrada, mezquino, ¿cómo no vamos a usar las nuevas tecnologías y el propósito? Bueno, en mi criterio, el uso de inteligencia artificial pues está muy bien para redactar correos. Tengo una base de datos de 250,000 líneas y requiero sintetizar alguna información, ¿no? Etcétera, etcétera. Antes este tipo de cosas sí eran bastante complejas de realizar, ¿no? O requiero tal fuente y no sé quién la dijo, Tado, y entonces empiezo a hacer una referencia para la construcción de mi marco teórico o un apoyo para mi investigación documental. El asunto, ¿no? Y esto va muy concreto en cuanto a ustedes se les pide una reflexión. Tratemos de evitar, ¿no? Y digo tratemos porque pues muchos no me van a hacer caso, ya lo tengo concebido, pero el uso de inteligencia artificial, pues creo que tiene algunos dotes que, como les digo, nos puede apoyar para resolver ciertas vicisitudes en el camino, pero no volverse el objetivo del camino, ¿no? Si les piden una reflexión constructiva, profunda o algo, y ustedes lo hacen con la inteligencia artificial, pues están restando esa posibilidad de que yo como docente pueda leer esas interpretaciones que ustedes están haciendo y posiblemente orientarlos o reorientarlos hacia el objetivo del aprendizaje, que ojo, esto también obedece a veces muchas, digamos de manera un poco general, a un sesgo de autoridad en el que como yo soy el docente, yo tengo la verdad del juicio y el dote de lo inapelable, ¿no? Y no, no es cierto, ¿no? Pero justamente estos espacios, estos entornos de diálogo, de discusión con ustedes, ya sea en estas sesiones síncronas, en las tareas, en los materiales que compartimos dentro de la plataforma, pues lo que nos ayudan es a llegar a una convención de este conocimiento que hay, ¿no? No estoy diciendo que yo me voy a dedicar a aprender de ustedes, al contrario, ¿no? Lo que quiero es que ustedes vean el conjunto de este conocimiento y que es muy posible que en algún momento a través de esta reflexión que ustedes tengan, a partir de, pues imagínense, si el conocimiento lo construye un autor con alguna teoría y después 20 años después la construye otra, se dan cuenta la vitalidad que tiene esto para su formación en el momento en el que ustedes empiecen a trabajar cosas de su propia autoría, pues seguramente lleguen a un nivel de entendimiento, de teorización o de aplicación práctica de esta teorización para construir conocimiento. Entonces, lo primero es que justamente la inteligencia artificial, yo los exhorto, los invito de manera muy asertiva, más asertiva, ¿no? Entiendo que hay muchas complejidades en el día a día, que a veces no tenemos tiempo y todo, ¿no? No se preocupen por eso, ¿no? De hecho, he estado revisando sus actividades en foro, me están gustando bastante, hay unos niveles de reflexión, por ejemplo, fuiste tú, ¿verdad, Elizabeth, la que puso lo de qué show? Alguien más me Sí, puso así es. alguien me puso lo de ok, ¿no? Y dije, órale, esto se va a poner muy al estilo Bauman posmoderno, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Porque esta fragilidad ahora de las nuevas estructuras del lenguaje, más adelante, por supuesto, ¿no? Pero vamos a entender por qué ahora escribimos de ciertas maneras, ¿no? Esta inmediatez, diría Bauman, ¿no? De la comunicación, esta vigilancia tan flexible sobre cómo ahora entendemos la comunicación, ¿no? Entonces, lo primero, inteligencia artificial, limiten su uso solo como una herramienta de apoyo, ¿no? Por favor, cuando sean reflexiones, prefiero que la construyan ustedes. Sexto semestre, ustedes ahorita ya deberían saber redactar un párrafo, ya deberían poder articular ideas precisas para elaborar un argumento, ¿no? Para poder incluso disertar entre ustedes en los foros
de reforzamiento y de integración. Justamente eso ese es el objetivo, que ustedes puedan compartir lo que aprendieron en la tarea auténtica y finalmente que puedan usar un sistema de citación. En este entorno académico, en esta institución educativa, pues nosotros usamos APA 7. Hay muchísimas sistemas bueno, no muchísimas, infinitos, pero yo conozco al menos 7, ¿no? El APA no me parece mal, de hecho creo que es bastante prudente. Tengo ¿cómo decirlo?, aveniencias contra ello, porque pues yo soy antropólogo y utilicé Harvard, que es muy parecido, ¿no? Tiene algunas diferencias. Pero bueno, cada disciplina, cada entorno académico se tiene que regir por este tipo de normativas. Y entonces considero que ya ahorita para sexto semestre ustedes ya traen un badaje de ciertas herramientas, pues que deben ser, digamos, aplicadas de manera implícita. En esta primera unidad y segunda unidad no voy a penalizar las tareas que no tengan citas ni referencias en APA. Incluso es necesario que ustedes citen sus referencias, sus fuentes de consulta en los foros, porque algunos dicen, profe, pero es que esta es mi opinión. Sí, pero tu opinión, ¿no? Porque tú no hiciste una investigación, no hiciste un desarrollo de producción del conocimiento social, sino que retomaste diferentes fuentes y a partir de esas fuentes estás construyendo lo que digamos es una opinión documentada del tema. Cuando tú seas capaz, ¿no?, de que alguien más te cite es porque ya traes, ¿no?, todo este ejercicio de laboratorio, digamos, social para poder escribir lo que tú quieras o para hacer las afirmaciones y aseveraciones que tú tengas en mente. Ay, perdón. Pero hasta ese punto ahorita estamos utilizando, ay, perdón. Tome agua, maestro. Me pasa cuando me enfado. Gracias. Eh, bueno, entonces, a este punto, si alguien tiene dudas o algo, les puse los manuales. Hay uno muy bueno, que es el que es de coloritos y todo. Creo que está además muy bien ejemplificado. Recuerden que no hay un manual de APA 7 en español, son revisiones que se hacen, porque esa es una de las contraveniencias que tengo, que la Asociación de Psicología, pues solo lo hace en inglés, en lugar de, si sabe que es un sistema de referencia, digamos, universal para todos, pues debería procurar al menos surtir de un manual, ¿no?, adaptado y contextualizado a cada uno de los países. Pero justamente estas son convenciones, ¿no? Vamos a ver que dentro de lo académico, como les decía, el trabajo académico surge de estas reuniones colegiadas para la producción del conocimiento, y también esta es una convención. Para nuestro caso, lo que yo necesito es que ustedes sepan referencia del material que están consultando, ¿no? Entonces, primera unidad y segunda unidad no va a haber sanciones ni penalizaciones por la falta. Recuerden, citas y fuentes de consulta son dos cosas diferentes. Las citas lo que nos permiten es hacer una referencia precisa a la obra de otro autor, ¿no? Para ello vamos a tener dos formas de citar, ya sea por paráfrasis, cuando mencionamos la idea o la obra de un autor. Esta por lo regular solo lleva el autor y el año. Y dependiendo del sentido que le demos, puede ir al principio, si lo que nosotros queremos es rescatar la idea del autor, o mencionarlo al final cuando nosotros queremos resaltar nuestro argumento, ¿no? La cita textual son menores a 40 palabras, pueden ir en línea con el texto, más de 40 palabras en un salto de línea. APA ya dice que todo va, APA 7 dice que todo va alineado a la izquierda. Aquí, como ustedes quieran, solo que reconozcan este formato de citas, y si ya son unos maestrazos en esto, pues no tendrán ningún problema, ¿no? Vamos ahora con los foros. Hoy abre módulo 2 para la asignatura. Pues estaba preparando todo para la sesión de hoy, tratando de hacerlo lo más conjunto, porque justo ya pasó módulo 1 y viene módulo 2, entonces vamos a ir un tantito desfasados. Supongo que en algún punto sobre la unidad 3, en la apertura del módulo 3, ahí podremos reparar un poco este desfase que llevamos,
Pero por lo pronto, no, recuerden no abrir foros, sobre todo el de reforzamiento. Digo, si abren uno en el de dudas o algo, pues no tengo problema ni pasa nada, ¿no? Pero el de reforzamiento, de ahora en adelante, sí es bien importante que no los abran. Primero, para mantener la estructura del diálogo que tendrán ustedes entre pares. Para ello, ¿no? Lo segundo es que el sistema de calificar foros desde el bloque pasado cambió, digamos, al inicio de este semestre. Ahora yo como docente para calificarlos tengo que ir estudiante por estudiante, ¿no? Para ver, pues para asignarles la nota y ver sus participaciones. De hecho, yo creo que desde el bloque pasado se dieron cuenta que regularmente los profesores ya no anotábamos la retroalimentación en la discusión del foro, sino como parte de los comentarios en su participación. Entonces, esto trae un síndrome muy complejo para nosotros, hablando sobre el proceso del control del trabajo, en el cual si yo califico ahorita, por ejemplo, la participación de Jacob y a él le faltan las dos retroalimentaciones, entonces le voy a poner, supongamos, 7, ¿no? O 6, ¿no? Si le faltó algo. Pero luego me escribe Jacob y me dice, oiga, profe, pues ya hice mis retroalimentaciones y todo, pero ¿qué creen? Que hay otros estudiantes que también les faltaron y ya las integraron. Y entonces para mí lo más fácil sería estar revisando uno por uno. Digo, si Jacob me dice, oiga, profe, ya lo acabé y es el único que le faltaron retroalimentar, pues me meto, busco a Jacob y lo retroalimento. Entonces, bien, es algo, digamos, nada más para facilitar y agilizar las cosas. Traten, ¿no? De que el día que inician su participación en foro, la culminen. Yo no voy a penalizar entregas extemporáneas, que profe, me faltó esto, que yo, por ejemplo, para abrir segundas oportunidades en tarea auténtica, tiene que ser algo muy grave como plagio total o plagio parcial, ¿no? Solo bajo esas dos rúbricas doy segundas oportunidades. En realidad, si ustedes hacen sus tareas, no soy tan duro en las notas porque a mí lo que me interesa es que aprendan, pero tampoco se vale que de repente entreguen cualquier cosa, que justo a cierre de bloque, pues ya siento que es como un ave María a ver si el profe revisa y créanme que lejos de cualquier cosa, mi compromiso con ustedes es que si ustedes tienen el compromiso de hacer las tareas y entregarlas, el mío mínimo es leerlos completo, ¿no? Las retroalimentaciones tiendo a hacerlas un poco generales y cuando detecto algo que es muy puntual, que necesita orientación o corrección, por ejemplo, estimada Patricia, creo que tu forma de citar tiene algún área de oportunidad. Esta es la manera correcta, ¿no? Trato de hacer estos comentarios de manera precisa, aunque requieren un poco más de tiempo o lo que sea, pero creo que es mejor invertir un poco más de tiempo al principio que estar corrigiendo continuamente. Entonces, dentro de las rúbricas de las retroalimentaciones que van a encontrar, presten mucha atención sobre todas las áreas de oportunidad. Las retroalimentaciones las van a encontrar, digamos, en tres segmentos, ¿no? Que son fortalezas, áreas de oportunidad y material complementario. En las áreas de oportunidades donde ustedes van a encontrar estas orientaciones a lo que deberán mejorar o prestar atención o corregir para sus siguientes entregas, ¿no? Entonces, lo primero es no abrir foros. Los periodos de evaluación en foros van a ser regularmente hasta que se haya cumplido o completado la mayor cantidad de participaciones, sobre todo para agilizarlo. Espero que no sea más allá del día del cierre de módulo. Por ejemplo, hoy voy a estar calificando módulo tarea foro de integración, ¿no? Para todos los que ya participaron. Si a alguien le falta participaciones y todo, por favor, traten de una vez de completarlas para que no tengan como la nota incompleta y al menos den ya por cerrada esta actividad y les dé el tiempo para las actividades que siguen, ¿no? Lo siguiente, tareas auténticas, voy a estar procurando atender los tiempos que nos marca la institución, que son máximo 48 horas posteriores a la entrega de la actividad. Pero muchachos, de verdad es que estas actividades van a estar un poco, no solo complejas para ustedes, sino también para mí como docente, ¿no? Y justo es lo que les digo, revisar que estén cumpliendo con los ejes de aprendizaje, pues requiere a veces no leer una vez la tarea, sino a veces, oye, ¿qué quiso decir en este párrafo? No le entiendo, ¿no? Y no es porque lo hayan escrito mal, es que porque en el abstracto son ideas complejas a veces de comprender. Entonces, si ustedes me mandan, por ejemplo, tengo 30 estudiantes y me mandan 20 tareas al cierre de módulo, pues
será muy complicado leer esas 20 tareas y luego más los otros grupos que tengo, pues se multiplican los esfuerzos. Solo les explico este contexto para que sean un poco empáticos. También están en su derecho. Oiga, profe, se me hace raro que nadie me haya dicho, no, no me ha calificado mi foro de integración, ¿no? Pero era justo para decirles esto, los foros voy a tratar de calificarlos o evaluarlos hacia el cierre del módulo, ir atendiendo sobre todo a aquellos que ya tengan sus participaciones completas. Si al cierre todavía faltan algunos que no han completado sus retroalimentaciones, pues ya pasaré a hacer la evaluación, ¿no? Como les digo, no penalizo entregas extemporáneas. Parte de este sistema de educación a distancia considero que es por un contexto específico en el cual, ya sea por comodidad o por compromisos, porque hay gente que trabaja, ¿no? Hay personas que cuidan a algún familiar, hay mamás que cuidan a los chiquitos, etcétera, etcétera. Hay una serie de situaciones, ¿no? Bajo mi criterio y bajo mi esquema de trabajo, esto es para disfrutarse, esto es para que ustedes tengan estas oportunidades de, si no entendí bien esto, profe, no le entiendo bien a esto, voy a seguir trabajando, adelante, ¿no? Porque el asunto es que puedan entender bien qué es lo que están haciendo y si no, pues puedan recurrir a esta orientación que les ofrezco como docente. Entonces, el único asunto es que tenemos una fecha límite y una vez que cierra la plataforma, pues ya no pueden entregar actividades y yo no puedo revisar actividades que estén fuera de plataforma. Entonces, si me dicen, profe, es que se lo mando por correo, pues no se puede, ¿no? Entonces, la única fecha límite que tenemos a este punto, a menos que de repente alguien nos indique otra cosa, es el cierre de plataforma para ustedes, ¿no? Entonces, dense el tiempo, no dejen que se les junte el trabajo porque sé que no es la única asignatura que tienen. Mínimo han de llevar otras dos durante este bloque y en algunos casos podrán llevar hasta cuatro o dependiendo, ¿no? Porque a veces nos retrasamos, hay recursamiento o reinscripción para algunos cursos. Entonces, por favor, valoren mucho el tiempo. Yo trataré también de hacerlo de esa manera. Y pues hasta aquí, ¿tienen alguna duda, alguna réplica? ¿Tienen algo o que quieran negociar algo de estos lineamientos de trabajo que les he propuesto? Hablen ahora o callen para siempre. Afortunadamente tenemos presentes para testiguar. Adelante, Elizabeth, por favor. Profe, yo tengo una duda. Lo que pasa es de que también con otro maestro las retroalimentaciones no aparecen en el foro. Entonces, no sé si en este caso vaya a ser igual, pero sí me gustaría, bueno, poder ver la retroalimentación para apoyarme de ahí que estoy haciendo bien o que tengo que corregir. Mira, fíjate que desconozco cómo es su interfaz porque la forma en la que yo veo la plataforma es diferente a la que ustedes ven, pero creo que ustedes entran ahí a ver su participación de foro y ya hay algo que les aparece como comentarios, ¿no? Ahí es donde está, ¿no? Esta retroalimentación que nosotros hacemos a modo de prosa. Yo antes lo hacía con tablas y todo, pero pues ya no se puede, entonces es complicado, pero si alguien de ustedes sabe cómo puede hacerle Elizabeth para que pueda ver sus comentarios en la retroalimentación, apóyeme, ¿no? Pero sé que hay una manera en la que ven ustedes los comentarios de su participación en el foro. Si no, le voy a escribir a nuestro jefe de carrera para ver si él tiene este material y se los publico en el foro de plan de trabajo, ¿no? Nadie sabe, voy a investigar. ¿Algún otro comentario sobre los lineamientos de trabajo? ¿No? Bueno, pues yo aquí les he dado un ejemplo de cómo citar, ¿no? Lo primero es que, lejos de su investigación documental o sus fuentes de consulta, pues lo primero y lo indispensable que van a citar, pues son los contenidos, ¿no? Esta es la manera tal vez más simple que he encontrado de poderles expresar cómo citar dentro los contenidos dentro de la plataforma, ¿no? Pero el asunto es que se vayan familiarizando y que todas las actividades tengan este sistema de citación, ¿no? Entonces, ya tienen el material, también está en la carpeta, está publicado en el foro de plan de trabajo del módulo 1. No creo necesario estarlo republicando cada foro de plan de trabajo, ni mucho menos, ¿no? Pero si en algún momento a alguien se le pierde o algo, también está en la carpeta para que sea de fácil acceso, ¿no?
Y muy bien, ahora vamos a pasar al primer tema importante de nuestra asignatura, que es el problema prototípico. Ustedes ya han tenido 6 problemas prototípicos, al menos durante el desarrollo de esta formación académica que tienen, ¿no? Lo primero es que el problema prototípico es un problema que se presenta de manera generalizada en una región amplia, ¿no? O sea, no es en una colonia, no es en un pueblito, no es en un ayuntamiento, es algo que significativamente afecta a una población, ¿no? En este caso, el problema prototípico lo que pretende es que ustedes adquieran competencias generales de cada una de sus asignaturas que les permitan resolver este problema prototípico, ¿no? Este conjunto de habilidades las van a ir adquiriendo con competencias específicas, que son las habilidades que adquirirán en cada módulo de cada asignatura que tienen. En este caso, el problema prototípico, ¿no? Es que, mm, ¿por qué, no? Digamos, de manera muy, muy general, no me voy a aventar todo el problema prototípico porque es extenso. Quiero presentarles cómo se resuelve y qué propósito tiene dentro de la formación, ¿no? Eh, es que ustedes, ¿no? Revisen cuáles son los efectos de esta precariedad laboral que se da como con los profesionales de la producción de estos materiales culturales, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta esto los paradigmas, por ejemplo, de la vocación? ¿Por qué de repente nos encontramos como en entornos hostiles? Y no digo hostiles de la violencia social que podríamos violencia social o política que podríamos encontrar en la calle, ¿no? O en el efecto de lo público, sino a a esta hostilidad que se da, por ejemplo, dentro de entornos académicos, dentro de los entornos profesionales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los aportes que ustedes tendrían, ¿no? Precisamente para mejorar todo este tipo de situaciones que se presentan y que infieren directamente en los objetivos de una producción cultural, ¿no? Entonces, lo que se les está proponiendo como planteamiento hipotético de este problema prototípico es que ustedes asuman el rol dentro de un equipo de planeación, ¿no? Y producción cultural, ¿no? Para elaborar algunos afiches, algunos contenidos, ¿no? Para una institución pública, ¿no? Y que se puedan difundir de manera nacional, ¿no? Entonces, todo este tipo de efectos son las herramientas que van a tener que ir adquiriendo en sus demás asignaturas y en esta para poder conseguir el propósito de este efecto, ¿no? El asunto con el problema prototípico es que los va primero a ustedes a centrar dentro de la acción y aquí ya lo tenemos con el planteamiento hipotético, ¿no? En el que ustedes asumen un rol dentro del ejercicio. Lo consiguiente es que el problema prototípico se va a centrar en las cosas que sí han funcionado para resolver este tipo de problemas, ¿no? Dentro de todo esto, bueno, ¿qué sí ha funcionado dentro de la industria o de la producción cultural, para que ciertas campañas funcionen de manera efectiva, ¿no? Es decir, cuáles son las herramientas útiles a las cuales ustedes pueden recurrir para objetivar con éxito toda esta campaña, ¿no? Lo siguiente es que de manera profunda, ¿no? Esto les va a traer a ustedes la construcción y desarrollo de un aparato crítico bastante fuerte. ¿Por qué? Porque a través de la adquisición de las competencias las competencias generales de cada una de sus asignaturas, ustedes podrán fortalecer este conocimiento y esta teoría, este ejercicio práctico de lo que han podido aprender y aplicarlo en una situación real, ¿no? Entonces, esta es digamos, la dimensión del problema prototípico. En consecuencia, o desglosado del problema prototípico, tenemos el incidente crítico, digamos que es como el hijito chiquito. Este también es un problema que afecta a la vida real, ¿no? Y también puede ser una población, pero por lo regular se da en poblaciones más cerradas, más concretas. Aquí sí podría ser una colonia, sí podría ser algún ayuntamiento, alguna alcaldía, etcétera, etcétera, ¿no? El asunto con el incidente crítico, ¿no? Y en su orden natural de las circunstancias, aunque creo que empieza a haber una reformulación, pero el asunto del incidente crítico es que es un problema muy controversial, ¿no? Justamente la controversia recaía en situaciones que eran
muy poco probable de resolver, ¿no? Por ejemplo, temas de violencia, temas de inseguridad, temas de falta de regulación, no sé, por ejemplo, en los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, a esto nos referimos con controversial. A diferencia del problema prototípico que se va a centrar en las soluciones, el incidente crítico se va a centrar en todo aquello que no ha permitido resolver estos problemas, ¿no? Entonces, yo les pongo un caso, por ejemplo, ¿no? Para, digamos, de manera análoga a esto que estamos revisando, pero la tala de árboles en el Amazonas, ¿no? Como planteamiento o problema prototípico, perdón, ¿no? Entonces, la deforestación del Amazonas trae consigo efectos de calentamiento global para el mundo entero, ¿no? Y entonces, por ejemplo, un incidente crítico sería la tala ilegal de productos madereros de lujo para la importación y la exportación ilegal de estos recursos, ¿no? Dentro del planteamiento perdón, del problema prototípico, pues, ¿qué se podría atender? Pues campañas de reforestación, vigilancia o monitoreo, de apoyo internacional con ciertos recursos tecnológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, la tala ilegal, pues traería consigo que mucha de la población pues se sostiene a través de ese tipo de recursos. Entonces, si se limita esta tala ilegal de estos productos madereros de lujo, etcétera, pues estaría condicionando el destino de mucha de esta población, generando cada vez más pobreza, falta de movilidad social, falta de opciones, etcétera, etcétera. Entonces, las repercusiones del incidente crítico por lo regular tenderán a no resolver los problemas de raíz, ¿no? Y justamente aquí es donde nosotros, como problemática del incidente crítico, pues tenemos que estos sesgos que se dan de manera, digamos, poco estudiada, pero legítima dentro de lo que son las campañas de construcción de la identidad nacional, ¿no? Y ya hablemos de campañas en muchos contextos. Por ejemplo, puede ser una campaña de salud pública, ¿no? Y por ejemplo, dicen una campaña contra el cáncer de mama, ¿no? En la Sierra de Juárez, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones podría ser un factor de anomia social para la comunidad en la cual, si no se preparó una campaña, digamos, de manera contextualizada a este tipo de población, podría tener efectos adversos a los propósitos que pudiera haberse planteado en el proyecto de campaña. Y es decir, si las mujeres, por ejemplo, no tienen suficiente información, si viven en sociedades, digamos, tradicionalistas, ¿no? Donde los hombres, por ejemplo, todavía ejercen cierto control sobre estos efectos sociales de la salud, ¿no? Entonces la campaña podría no tener el alcance o el éxito, ¿no? Que se podría procurar. Otro caso, por ejemplo, sería una campaña de analfabetización, ¿no? En algún poblado. Por ejemplo, los tojolabales en Chiapas, ¿no? Tienen una cosmovisión, ¿no? De cada elemento del universo muy tangible y muy integral. Es decir, ellos, por ejemplo, consideran que la piedra tiene vida porque obedece a la cosmovisión en el cual todos los efectos pues están implicados, ¿no? Es decir, el conectar con el todo. Y si de repente, por ejemplo, un sistema de analfabetización llega con los libros de texto gratuito y le dice, bueno, el ecosistema se compone, ¿no? De factores bióticos y abióticos. Los bióticos son todo aquello que tiene vida, como los animalitos, la flora, ¿no? Etcétera, flora y fauna. Pero los abióticos son todos aquellos que no tienen vida, como la piedra, la montaña o el aire, ¿no? Y entonces a lo mejor dentro de una construcción de este tipo, un pequeño o una persona diría, oye, pero pues papá montaña sí tiene vida, ¿no? Entonces, toda esta confragación que se puede dar, ¿no? En la construcción de una campaña que puede deslegitimar incluso el propósito de esta por el contexto social o el contexto en el cual se quiere integrar este tipo de proyecciones, pues podrían traer consigo una serie de, ¿cómo decirlo?, de efectos adversos, ¿no? Y deslegitimar precisamente el objetivo o el éxito que se ha construido para este tipo de campañas. Es parte de lo que se les presenta dentro de este incidente crítico, que revisemos precisamente las narrativas que se han construido a partir de estas identidades colectivas y cómo funcionan estas producciones culturales, ¿no? Dentro
de los sujetos. Para ello, la semiótica pues se vuelve un instrumento súper importante. ¿Hasta aquí tienen alguna duda con lo que es el problema prototípico, incidente crítico, en forma o fondo? No, profe, Muy gracias. súper bien. ¡Ay! ¡Qué padre! Yo lo que les digo, estas sesiones, porque digo como por título formal, llevan como sesiones de acompañamiento. Considero que es como parte de una construcción teórica, ¿no? De revisar puntos de vista. Si en algún momento alguien tiene alguna anécdota, alguna opinión, algún comentario, yo no tengo problema en que levanten la manita y participen. En algunos casos yo de repente, me voy como hilo de media, como dice, ¿no? Tratando de bajar todo ese abstracto que de repente uno tiene en la mente, ¿no? Pero justamente, si alguien tiene algo que quiera aportar o algo, es bien recibido y también suma para la propia construcción del discurso o de la narrativa que yo les esté compartiendo en el momento, ¿no? Bueno, justamente empezamos con el módulo uno, que es contexto y panorama de la semiótica, ¿no? Como le decía, me parece que Elizabeth, al principio, en esta tertulia, en el lobby, ¿no? Académico que estábamos teniendo previo al inicio de esta sesión, ¿no? El asunto con la semiótica y la semiología es un poco complejo, porque como lo vamos a empezar a ver desde Saussure, ¿no? Aunque él tiene un eje dicotómico, ¿no? Entre el orden disciplinar de la semiótica, ¿no? Este, el asunto es cuáles son esos símbolos sobre los cuales está tejida la comunicación, ¿no? Y justamente lo vamos a ver. Sé que hay diferentes formas de comunicación, ¿no? De entrada la verbal y la no verbal, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí vamos a enfocarnos a cómo nosotros estamos, primero consumiendo este lenguaje y después a ver cómo nosotros producimos este lenguaje, que sería el primer punto con Saussure, ¿no? Entonces, como referentes vamos a tener a Ferdinand de Saussure y Charles Sanders Peirce, que van a ser como los ejes que van a articular toda esta base de la construcción semiótica y semiología según corresponde a cada uno de ellos, ¿no? Y consecuentemente revisaremos a Eco, que es el que como que logra abarcar un poco más de estos dos y nos lleva como al punto del entendimiento de precisamente cuál es la función semiótica del lenguaje en el contexto cultural, ¿no? Entonces, son varios temas. De hecho, si notan un poquito, los contenidos están articulados en dos ejes de aprendizaje. El primero es contexto y panorama de la semiótica, que es como el acto introductorio de desde dónde podemos construir teóricamente, que es la semiótica. Y finalmente, los principios de la semiótica. Y esto va más encaminado como a que ustedes tengan este ejercicio práctico de cómo aplicar lo que hemos visto a partir de las bases que se nos han proporcionado, ¿no? Entonces, lo primero, ¿no? Precursores y fundadores de la semiótica, ¿no? Eh, hay varios referentes de la construcción lingüística, incluso regresándonos un poco ¿cómo decirlo? Como al origen de la cultura clásica, ¿no? Eh, El lenguaje, como cualquier actividad humana, surge de ciertas convenciones y de estas interacciones sociales. El lenguaje no es más allá que una serie de códigos inscritos en un entendimiento mutuo. Es justamente de donde partimos de por qué de repente, a lo mejor yo no entiendo ciertas palabras, como dirían de la muchachada, ¿no? Y porque hay palabras que a lo mejor la muchachada no entiende de nosotros, ¿no? Y ya lo que le decía Elizabeth al principio de la sesión, el lenguaje por sí mismo se ha sostenido en una superestructura, en donde los cambios regularmente tienen poca significancia o poca diferencia en esta significancia, ¿no? Es decir, la estructura ramal del enunciado sigue permaneciendo de manera, digamos, tangible en el tiempo, pero justamente hay algo que sería la estructura y esta estructura es la que sí
digamos, se contiene en una dinámica de cambio constante, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué el español del siglo XVI no es igual al español del siglo XX? ¿Y por qué el español del siglo XX ya es tan diferente al del siglo XXI? ¿Por qué ahora nos expresamos con otras palabras? ¿Por qué ahora hablamos de otras formas? Bueno, es el desarrollo, son las propias limitaciones, primera del contexto sociohistórico. Recordemos que por más innovador y creativo que sea el ser humano, está delimitado precisamente por las presiones estructurales de su contexto social. Es decir, por más artista que sea, y lo podemos ver, por ejemplo, hablando de corrientes artísticas con el futurismo, ¿no? El futurismo de repente pues ponía coches volando, pero seguía siendo la misma estructura de un automóvil de la época, porque nadie imaginó como una esfera como coche, un triángulo o un cuadrado o un tetraedro o algo amorfo, etcétera. No, en realidad, esta es la importancia de entender la realidad en la que vivimos y cuál es la construcción de esta realidad, ya sea para los efectos teóricos, prácticos, artísticos, etcétera, etcétera, ¿no? Justamente el lenguaje se comporta de esta manera, ¿no? Si bien va a estar, digamos, como lo dice Bourdieu, trascendido por todo lo que le precede, como sería el desarrollo sociohistórico, ¿no? Que lo mantiene en este presente actual, diría Marx con su famosa metodología del materialismo histórico, ¿no? Todo lo que lo ha traído a este punto, pues así podríamos entender el lenguaje. El lenguaje, a pesar de que mantiene su superestructura, que sería todo esto lineal que permite estructurar, por ejemplo, la capacidad de narrar o de argumentar o de enunciar algún fenómeno, hecho u objeto de la vida cotidiana, la estructura lo que va a permitir es adaptar ciertos componentes o ciertos conceptos de estos enunciados narrativas o discursos, etcétera, ¿no? Justamente aquí es donde vamos a retomar, por ejemplo, a Saussure, ¿no? Saussure intenta acercarse como a estos ejes del entendimiento, ¿no? Del lenguaje, ¿no? Entonces, lo que nos propone, ¿no? Es que Saussure nos dice que la semiología, ¿no? Es todo aquello que nosotros vamos a entender a través de lo que representamos en los signos, ¿no? Entonces, él difiere, ¿no? Un poco de lo que sería el lenguaje como una convención de la superestructura. Él ya interviene en un aspecto medular de lo que sería la condición humana, que sería el abstracto o la subjetividad, ¿no? Y él entonces dice que el lenguaje no es solo, ¿no? Una producción de signos que se encuentran ahí como de manera tangible construidas por nosotros, sino que estos signos dimanan, ¿no? De una profunda construcción subjetiva del ser humano, es decir, de todo aquello que nosotros articulamos en la mente. Creo que es en la que sigue, así, ¿no? Justamente, Saussure entonces teje este paradigma de cuál es la construcción, ¿no? De lo social en el lenguaje. Y para ello, pues crea esta dicotomía, ¿no? Entre el signo y el abstracto. Después viene Peirce, y Peirce dice sí, o sea, justamente podemos partir de ahí, ¿no? De lo individual, pero él propone, ¿no? Otro concepto que se vuelve mucho más, que abarca mucho más condiciones en esta construcción subjetiva de Saussure, ¿no? Que sería la semiosis ilimitada, ¿no? Entonces, justamente empieza a haber otro valor de factores que ya no van a recaer justamente en lo tangible de ese lenguaje que proponía Saussure, va a recaer más en efectos de manera lógica y pragmática dentro de la, digamos, producción infinita de significados, ¿no? Entonces, para Peirce, ¿no? Este orden de construcción va a ser un tema de lógica racional. Por ello, la semiosis ilimitada lo que propone pues, es que a partir de un solo elemento puede haber una ilimitada serie de interpretaciones, ¿no? Para ello, pues va a crear un concepto, ¿no? Que va a ser el interpretante, que es la construcción subjetiva de estos signos, ¿no? Entonces, digamos que estas serían, ¿no? Un poco las relaciones entre estos dos autores. Si Saussure lo propone de manera, digamos, individual a partir del abstracto, de lo subjetivo, para Peirce va a ser un componente construido de manera social, pero lógica, ¿no? Y de manera ilimitada, ¿no? Entonces pasamos con Saussure, ¿no?
justamente Saussure nos pone en el panorama con un ejemplo muy padre y que sintetiza mucho de su teoría, ¿no? Cuando yo les digo a ustedes, piensen, por ejemplo, en árbol, ¿no? Ustedes van a construir en su mente una imagen de un árbol, ¿no? Es como esto, chiste, ¿no? De no pienses en elefantes rosas y lo primero que haces es pensar en elefantes rosas, ¿no? Bueno, para Saussure es esta capacidad, ¿no? De la construcción individual en lo que nosotros tenemos como referente de ese signo, ¿no? Entonces, yo le puedo preguntar a Elizabeth, ¿cómo te imaginas un árbol, no? Y Elizabeth a lo mejor se imagina un árbol de estos así como los de Kinder, ¿no? De que dos palitos, una nube y si bien nos va le pone ahí las manzanitas, ¿no? A lo mejor Patricia se imagina un cerezo japonés, ¿no? A lo mejor Jacob se imagina una bugambilia, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todos vamos a construir, ¿no? De manera subjetiva y abstracta la imagen de este árbol. Para Saussure va un poco más implicada la construcción de este signo. ¿Por qué? Porque el signo va a estar también referenciado a partir de estos ejes individuales, por ejemplo, el idioma, ¿no? Y entonces pone estos ejemplos, ¿no? De cómo se escribe árbol en otros idiomas, ¿no? Y justamente aquí parte otra de las condiciones individuales de cada uno de los sujetos al momento de referenciar estos, este, estos signos, ¿no? Entonces, puede tener, ¿no? Dentro, ¿no? De la metonimia escrita, pues diferentes acepciones o diferentes formas de describirlo y por lo tanto diferentes significados, pero al momento de repercutir a la imagen, esto se vuelve universal, a lo que podríamos codificar como un icono, ¿no? Que vemos hacia el cierre de la sesión, ¿no? Entonces, justamente lo que propone este Saussure, ¿no? Es entender, ¿no? La relación que tienen, ¿no? Los objetos, los sonidos, el lenguaje mismo ¿cómo decirlo? Como lengua, ¿no? Para poder articular ya sea imágenes, sonidos o estos símbolos construidos, ¿no? Entonces, de repente pueden producirse ciertas anomias dentro de estas interacciones de construcción subjetiva de los signos, porque entonces de repente si yo pregunto cuáles son las cualidades de un árbol, pues a lo mejor Elizabeth me dice, bueno, un árbol debe de tener tronco, ramas y frutos, ¿no? Como el manzano, ¿no? Pero pues hay árboles que no dan frutos, ¿no? Pues dan flores, o hay árboles que no dan como no sé, un árbol que no dé flores. El fresno creo que no da flores, ¿no? No sé si dé flores, pero supongamos que no da flores, ¿no? Y entonces esto ya rompe, ¿no? Con el paradigma del concepto propuesto o que tiene asociado Elizabeth a lo que se refiere un árbol, ¿no? O por ejemplo, de repente Jacob puede decir, ok, un árbol es todo aquel que tiene este tronco y está sembrado en la tierra, ¿no? Bueno, pero si no está sembrado en la tierra, está en una maceta, ¿no? Con tezontle, ¿no? Porque el tezontle no es tierra, entonces ya no sería árbol. Empieza a haber una disociación de lo que precisamente él puede interpretar como diferentes significantes, ¿no? A final de cuentas, cuando nosotros vemos, ¿no? El mezquite da espinas. El mezquite da unas vainas así bien sabrosas. Mi papá es de Michoacán y justamente los mezquites, pues íbamos ahí a los árboles a cortar las vainas y te las comes, ¿no? Son dulces además. Hacían dulce de mezquite y todo eso, ¿no? Pero justamente, entonces de repente, oye, a lo mejor ahorita que yo dije que Jacob escogía la bugambilia y Jacob me dice, oiga, profe, pero es que la bugambilia no es un árbol, es un matorral, ¿no? Y entonces, pero para mí es un árbol porque sí tiene tronco y aunque tiene muchas ramas. No, pues que el tronco de que no sé qué y científicamente la etiología lo ha clasificado como matorral, ¿no? Y bueno, pues justamente son estos paradigmas que Saussure no alcanza a resarcir del todo en cuanto a su semiología aplicada, ¿no? Entonces, no es que esté mal, no es que sea insuficiente o cosas, pero es lo que su contexto le permitió, ¿no? Desarrollar en ese momento, ¿no? Justamente trata de, justamente trata de ajustar.
él trata de reajustar estos paradigmas con la relación sintagmática, ¿no? Y él propone que hay cosas que se pueden como adaptar y cambiar de repente al contexto, ¿no? Y aquí les pongo el ejemplo, ¿no? El estudiante presentó su exposición. Él en la relación sintagmática tiene que haber un orden dentro de la enunciación. ¿Para qué? Para que ésta tenga este orden y coherencia, ¿no? Y sea entendible por la parte interpretante, ¿no? El asunto con esto es que de repente, ¿no? Podemos cambiar, ¿no? El orden de algún concepto para poder mantener esta relación, horizontal. Y justamente es donde él propone la relación paradigmática. Cambiamos un concepto dentro de la oración que mantiene el orden y la coherencia, pero no afecta el significado como tal, ¿no? Y entonces aquí podemos poner, ¿no? En lugar de estudiante, el docente, ¿no? No cambia el sentido de la oración, lo que está cambiando es el origen del concepto. Justamente es donde nosotros podemos empezar a encontrar como los alcances y las limitaciones de lo que propone Saussure, ¿no? La relación paradigmática, por ende, ¿no? Y a diferencia de la relación sintagmática, donde es horizontal y progresiva, la paradigmática puede ser vertical y mostrarnos ciertos efectos de una connotación de algo, ¿no? De algún concepto o signo que puede desplazarse de manera estructural dentro del lenguaje discursivo. Es decir, ¿no? Como esta pelea entre que si es árbol, matorral o vaina, ¿no? Entonces, el asunto, ¿no? Es que si no se respetan, por ejemplo, o no codificamos bien lo que sería la relación horizontal, ¿no? Dentro de la relación sintagmática, podríamos alterar el orden y la coherencia y con ello el sentido de la oración. Mientras que dentro de la paradigmática no reconocemos, ¿no? Las sustituciones que el mismo lenguaje nos podría dar como, o, ¿cómo decirlo? Como opciones de poder articular de manera coherente este mensaje, pues se perdería también la coherencia y significado de esto. Es decir, no podríamos darle orden o sentido al campo semántico de nuestra oración, ¿no? Y ahora pasamos con Pierce. Ahorita vamos a ver con Echo. Ay, perdón, es que mi mouse. Con Eco vamos a ver cómo él articula estos aportes y diferencias de Saussure y Peirce, ¿no? Pierce, ay muchachos, son 12:04, ¿cómo van? ¿Les parecen bien 2 minutos de receso? Les decía, a las 12 hacemos un receso para que estiren piernas porque de repente está escuchando aquí a su profe hablar de corrido, les resulta cansado, pero creo que está bien, ¿no? Como una pausa activa, nada más 2 minutitos, vayan a rellenar. Sirve que yo también voy a rellenar esto porque ya ven que mis propias palabras me ahogan de repente, ¿no? Entonces, 2 minutitos, muchachos, vayan por agua, estiren las piernas y regresamos en breve, ¿va?
Ya volví, ya volvieron, muchachos, ya estamos aquí, muchachas y muchachos. Bien. Sí, Oigan, qué calor hace, me quité los audífonos y no me había dado cuenta, pero aquí dice que estamos a 28 con sensación térmica de 30. Tomen mucha agua. Si tienen adultos mayores, denles agua porque ellos creo que no tienen mucha sed, ¿no? Bueno, retomemos a Pierce, ¿no? Recordemos que Saussure, ¿no? Era lo que les decía al principio, ¿no? Él tiene un modelo dicotómico, ¿no? Eh, Saussure, perdón, Pierce, pues, nos propone una nueva manera de entender esto, ¿no? Y él lo pone a través de una tríada que sería la primeridad, la segundidad y la terceridad, ¿no? El asunto con Saussure es que él entiende el lenguaje de otra manera un poco más, digamos, social. Él integra, ¿no? A través de la semiosis ilimitada, ¿no? Las propias cargas subjetivas del sujeto. Pero ¿cómo se construyen estas cargas subjetivas del sujeto? Pues a través de todo lo que es social, es decir, con todo lo que el sujeto ha podido experimentar y ha podido asociar para construir un signo, ¿no? Entonces, en este eje, ¿no? Digamos, de Peirce, él lleva, ¿no? La semiología de Saussure, ¿no? A la semiótica. Él tiene tres maneras de que estas categorías ontológicas de la primeridad, la segundidad y la terceridad se vean a partir, ¿no? De los componentes del signo que él propone, ¿no? Si Saussure había propuesto el significante y el significado, como lo vimos, por ejemplo, con el árbol y el lenguaje, ¿no? Él tenía, ¿no? Tres maneras de connotar el signo, que sería el representamen, el objeto y el interpretante. Entonces, para él, esta relación del signo, pues se vuelve una relación interpretativa y dinámica, y por eso es que la semiosis es ilimitada, porque nosotros podemos asignarle a este signo una cantidad de significaciones ilimitadas, ¿no? Entonces, el proceso de significación va a ser dinámico en el tiempo, ¿no? Esta interpretación va a ser una continua reinterpretación del mismo signo, ¿no? Y lo cual lo va a centrar en el campo, ¿no? Semiótico del análisis subjetivo que tenga el sujeto en ese momento. Entonces, esta construcción subjetiva, pues va a estar permeada precisamente por todo el efecto social, aunque si bien no lo menciona de manera, digamos, ¿cómo decirlo? eh, Concreta, ¿no? Sintética, él sí lo lleva como a esta exposición, ¿no? De cómo, ¿no? El sujeto a partir de su... Ay, perdón, no prendí la cámara y me voy dando cuenta. Cómo el sujeto lo va a consumir a través de su propia vivencia, ¿no? Y justamente, ¿no? En esta categoría ontológica de la primeridad, segundidad y terceridad, ¿no? Les pongo este ejemplo, ¿no? De cómo podemos interpretar, ¿no? La convención, ¿no? Del signo. Y él dice, por ejemplo, si nosotros vemos una fogata, ¿no? O la flama de una estufa, o donde que haya fuego, ¿no? ¿Qué es lo primero que notamos? Pues una llama, ¿no? Y entonces le vamos a asignar una comprensión, ¿no? De ese objeto a cómo está hecho. Entonces, si yo les digo cómo es el fuego, me van a decir, pues el fuego es rojo, no tiene forma, pero tiene como una posición cónica, invertida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de repente, ¿no? Justo como pasaba con Saussure, ¿no? De repente, por ejemplo, si tú le preguntas al laboratorista cómo es la llama, ¿no? De un mechero de Bunsen, te va a decir, pues la llama es azul o tiene que ser azul, porque la llama roja muestra que hay un exceso de combustión, ¿no? Un exceso de consumo de oxígeno, etcétera, ¿no? Entonces, la llama azul, ¿no? Para un laboratorista puede ser. Sin embargo, bueno, esto es independiente porque todo el mundo puede detectar, ¿no? A lo mejor cuando se trata de una llama, ¿no? Entonces, veámoslo desde un entorno conocido y controlado como lo sería una fogata o la llama de la estufa, ¿no? Entonces, esta es la primera
primeridad, ¿no? En donde nosotros, ¿no? Podemos acercarnos a este signo de manera, digamos, racional y consciente, ¿no? Lo segundo, ¿no? Es que nosotros toquemos esa llama, ¿no? Y podemos tener lo que diríamos esta experiencia, que experiencia en sí mismo significa vivir o poder replicar algún momento, ¿no? Entonces, esto ya nos permite no solo construirlo de manera abstracta en el subjetivo, sino ya de manera concreta a través de la experiencia de las sensaciones, tema que dejaba Saussure de lado, ¿no? Y finalmente viene la comprensión, el entendimiento, el aprendizaje sobre el estudio o la reflexión de este signo, ¿no? Entonces, al final, después de tocar y de retirar la mano, nosotros entendemos que el fuego, o el calor en este caso, quema y puede lastimar, ¿no? Entonces, por esto se vuelve tan importante, ¿no? El proceso ontológico de la semiótica, de la semiología de Peirce, ¿no? ¿Por qué? Porque es justamente a través de este proceso en donde nosotros podemos hacer una correcta y coherente comprensión del signo como parte articuladora del lenguaje, ¿no? Justamente, ¿no? Eco de estas propuestas que hacen Saussure y Peirce, ¿no? Si bien, ¿no? Para los dos el componente principal es el signo y para Saussure parte del significante más el significado y para Pitts es el representamen más el objeto más el interpretante, ¿no? Y cómo lo desglosa a través de estas razones cualitativas que tiene la construcción subjetiva, ¿no? Del signo para el individuo. Entonces, Humberto Eco hace eco, reflexiona sobre esto y él ve cómo el entorno, ¿no? Cómo la cultura puede permear precisamente esta composición del campo semiótico, ¿no? Es justamente, ¿no? Donde Eco, ¿no? Dice que el ambiente comunicativo se vuelve súper importante, sobre todo por la construcción, ¿no? De los mensajes que tenemos. Pero esta construcción de los mensajes va a estar hecho a través de los códigos y subcódigos, ¿no? Convencionales, y convencionales significa esto que les digo del lenguaje es una convención, es decir, con aquello que nosotros estemos identificados, ¿no? Poder elaborar estas primero interpretaciones y después estas enunciaciones, ¿no? Entonces, justamente para Eco, ¿no? Esta composición del campo semántico es temporal, tiene digamos, está delimitado por la posición cultural que tiene el individuo al momento de hacer esos sememas, ¿no? Que sería la unidad básica de significación, ay, perdón, ¿no? Y que actúa como un interpretante ¿cómo decirlo? Que actúa como un interpretante para poder entender este signo en diferentes contextos sociales, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? La interpretación para ECO se basa en estos 5 puntos que les menciono, ¿no? Códigos políticos, códigos culturales, códigos generacionales, ideologías y contextos históricos. Y es por esto que el semema se puede ajustar a diferentes contextos sociales, ¿no? Ustedes piensen en un símbolo, en algo que represente algún movimiento social político, ¿no? Hay muchísimos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué sería? El 8M, ¿no? Ya ven que las mujeres en el 8M pues usan una pañoleta morada, ¿no? ¿Y qué significa esta pañoleta morada dentro del 8M? Pues significa sororidad, significa empatía, significa no violencia, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si llevásemos este pañuelo morado, por ejemplo, a una campaña publicitaria, ¿no? Bueno, a lo mejor el morado se podría asociar, ¿no? Con la temporada otoño-invierno, ¿no? Y justamente es aquí donde a lo mejor radicaría estas nuevas interpretaciones de un mismo símbolo, ¿no? Una pañoleta morada en un contexto político podría significar, ¿no? La protesta del movimiento femenino, mientras que en marketing podría significar la apertura de la temporada otoño-invierno, o tal vez dentro de los ideologías políticas, ¿no? Perdón, artísticas, el morado podría ser asociado a un color que
propicia la sublimación de la melancolía o la nostalgia, ¿no? Entonces va a depender mucho de estas cualidades por las cuales un efecto podría acomodarse, ¿no? Este semema podría incorporarse en diferentes contextos sociales. Piensen en otro ejemplo. Por ejemplo, el Che Guevara, ¿no? El Che Guevara dentro de una playera, ¿no? ¿Qué podría significar? Revolución, anarquismo, ir en contra de la estructura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué podría, por ejemplo, representar la figura del Che Guevara para un contexto político de derecha, ¿no? Pues, pues una anomia dentro de lo social. ¿Por qué? Porque va contra lo establecido y los de la posición derecha lo que quieren es que pues no haya este tipo de cambios, ¿no? Entonces lo podrían ver como una versión precisamente a su forma o a su planteamiento ideológico, político o social que tengan en ese momento, ¿no? Entonces, seguramente, ¿no? Esta apropiación de los ememas, ¿no? Y dependiendo de cómo esté abierto al contexto social, ¿no? Puede modificar justamente la interpretación porque no para todos va a significar lo mismo este insumo o esta interpretación de lo que se esté revisando, ¿no? Entonces, los mensajes que propone Eco como a manera de signos, ¿no? Nunca van a tener este sentido, esta comprensión, esta coherencia fija en el tiempo, ¿no? Va a depender muchísimo de la condición sociohistórica en la cual se transmita o por la cual transite este signo, ¿no? Entonces, de manera transversal, ¿no? Esta producción, digamos, eh, ¿cómo podría decirlo? Toda esta construcción semiótica, pues va a estar muy delimitada, ¿no? Por la cultura, la ideología y la historia, ¿no? Se trata muchas veces, ¿no? De estos procesos de identidad en la cual nosotros decidimos a qué nos adscribimos, en qué contexto vamos a ejercer, por ejemplo, estas capacidades subjetivas construidas en el tiempo, ¿no? Y a qué sentido, ¿no? Y qué sentido le vamos a dar a esta producción de signos, ¿no? Porque justamente dentro de los procesos de identidad recae en lo que nosotros nos adscribimos y a qué cosas, digamos, podemos dejar fuera de ello, ¿no? Para Eco esto se vuelve importante porque justamente, ¿no? A pesar de que los sememas, ¿no? Se pueden adaptar a diferentes contextos, significa, ¿no? Precisamente eh, considera algunos para este ejercicio, ¿no? De comprensión del signo, pero también dejar de fuera otro tipo de enunciaciones o discursos para poderle dar coherencia, ¿no? Entonces, creo que es importante aquí un asunto a manera como de nota, ¿no? Y antes de pasar a lo que sea icono, índice y símbolo, ¿no? Entender que el lenguaje por sí mismo se vuelve una, ¿cómo decirlo? No solo una convención, se vuelve una forma de experiencia práctica del conocimiento subjetivo de cada uno de nosotros. Es en sí la manera en cómo vamos a discursir o a argumentar, ¿no? Nuestras experiencias prácticas de la vida y el cómo nosotros las entendemos, ¿no? Me decía Elizabeth que ella usa una palabra, por ejemplo, ¿no? De qué show, ¿no? Y yo digo, ¿qué onda? ¿No? Y a lo mejor nuestros papás usaban otra, déjenme ver si puedo recordarlo, ¿no? No sé, hola, buenas tardes. Cada generación va integrando sus nuevas formas de discursividad. ¿Por qué? Porque a lo mejor el que show obedece ahora, ¿no? No solo a una forma híbrida lingüística de un anglicismo, ¿no? Que puede representar de que, que, que qué estás viendo, ¿no? O a una cuestión subjetiva de cómo interpretamos, ¿no? Aquello que refleja lo que nosotros estamos interpretando en esta posición, ¿no? En nuestros tiempos el qué onda es pues, de good vibes, ¿no? De cómo vibras y estas cosas, seguramente arraigado
a las composiciones sociales del New Age de esa época, pero justamente aquí empieza a erradicar cómo la composición, ¿no?, de estos ememas de los que nos habla Eco están delimitados por el contexto social. Entonces, supongo que Elizabeth no saluda de otra forma porque dentro de esa convención social donde ella ejerce este tipo de signos, pues se comprende y se adapta, porque si el entorno no se adscribiera a lo que ella se identifica, entonces no podría haber esta convención del lenguaje, porque alguien le diría, ¿qué significa qué show, no? Y justamente es donde empieza a ver estas hibridaciones que mostraba Saussure con el lenguaje, ¿no? eh, ya no nos vayamos a otro país, aquí dentro de la misma región, la manera en cómo se habla, por ejemplo, en el sur del país, ya sea Campeche, Tabasco o Quintana Roo, ¿no? Es muy diferente a la forma en cómo se habla en el norte o cómo se habla en el centro del país. Justamente este tipo de convenciones sociales están muy arraigadas a los procesos de identidad a los cuales nosotros nos hemos adscrito, ¿no? Mientras aquí en la ciudad podemos decir, ¿qué onda, no? Qué Pepe, qué Toño, ¿no? O no sé cómo va la frase, ¿no? O qué Pachuca por Toluca, o cosas así, ¿no? Este tipo de coloquialismos y modismos que nosotros ajustamos precisamente para darle orden y estructura a algo que tiene un sentido muy común y muy general que sería el saludo, por ejemplo, ¿no? A lo mejor en el norte saludan de otra forma y en el sur de otra, pero justamente el propósito del lenguaje es que este tipo de convenciones sean funcionales para el constructo social, que puedan generar este arraigo identitario que es lo que propone ECO, ¿no? En el que sí decidimos, ¿no? Cómo diseñar estos mensajes o la pertinencia de estos mensajes para precisamente evitar estas rupturas comunicativas que se pudieran dar por no asociarnos con ese lenguaje, pero al mismo tiempo nos vamos a diferenciar o nos vamos a alejar o a cerrar de otras formas constructivas de estos signos, ¿no? Es aquí donde, eh, ¿cómo decirlo? Ustedes deben de reflexionar, ¿no? Cómo se están creando, sobre todo cuando hagan estas producciones culturales, cómo acercarse a cierto tipo de población, ¿no? Hay campañas muy generales, ¿no? Que tienden, ¿no? A ser muy fáciles de interpretar para la sociedad. Aquí alguien me puso lo del huevo machoco y me puso lo del pollo alambrado. No sé si está la presente, porque recuerdo que fue un estudiante. Y justo dice, ¿no? El pollo alambrado como un efecto gourmet de un pollo de alta cocina con algunos insumos vegetales, ¿no? Y el alambrado de un pollo bien protegido y todo, ¿no? Entonces, particularmente vemos estas publicidades de Gandhi o de Bachoco y para nosotros son como muy fáciles de interpretar o de entender, ¿no? O de darles este significado que propone Eco o Saussure o Pierce, ¿no? Pero de repente, por ejemplo, si llevásemos este tipo de publicidad, ¿no? Este tipo de producción, no quiero decir artística, pero digamos sí esta producción cultural, porque está asociado como esto del huevo ranchero y ponen a un huevo con botas y sombrero, ¿no? Siento que Bachoco, ¿no? Entiende perfectamente esta construcción semiótica del lenguaje y lo articula en este tipo de producción cultural, ¿no? O de marketing publicitario. Otro caso es el de, por ejemplo, el de Gandhi, ¿no? Y entonces empieza a retomar como, en un principio eran como estos dichos populares, ¿no? Y los ajusta precisamente para fomentar la lectura. Pero ¿qué pasa con Gandhi? De repente deja de retomar estos dichos o estas estructuras del lenguaje contenido en esta ritualización, ¿no? De los, ¿cómo decirlo? De los albures de la vida cotidiana, ¿no? Y los integra en fenómenos o sucesos, ¿no? Del accionar identitario de la estructura social, ¿no? Y entonces me acuerdo porque empieza a usar, ¿no? Frases de los presidentes como frases ridículas, por supuesto, de los presidentes como Fox o Peña Nieto, ¿no? Y entonces empieza a ser un eje articulador, ¿no? De estas nuevas narrativas políticas para efectos de consumo, ¿no? Entonces, el propósito, si bien es llevar, ¿no? Un poco de este paradigma de sincretismo social en cuanto a la sátira política, pero el propósito tampoco era fomentar la lectura, digamos, de una manera fidedigna o como este propósito desailado
no quiero decir desaislado porque eso no existe, ¿no? Desprendido, ¿no? De la actividad lucrativa, sino darle publicidad, ¿no? A que consumiesen dentro de su eslabón productivo, que es el comerciar con libros como un tercero, ¿no? Aunque Gandhi como Porrúa tienen su propia editorial, ¿no? Que trae este tipo de insumos, pero digamos que el efecto, pues, iba encaminado al consumo de sus bienes y productos, ¿no? Entonces nosotros empezamos a ver, ¿no? Que de repente cierto tipo de mensajes no es que estén permeados por una objetivación de lo social o lo público o del interés o de la manutención, de estos objetivos paradigmáticos dentro de las campañas publicitarias, ¿no? Cosa que se va a dar de manera muy común dentro del discurso político internacional, por ejemplo, ¿no? Si nosotros revisamos la construcción simbólica de los efectos del calentamiento global y cómo es el discurso político entre Estados Unidos y China, ¿qué podemos detectar? Estados Unidos le dice a China, ¿sabes que tú eres el culpable del calentamiento global, ¿no? Y China le dice, no, porque si tú no me compras tanto, yo no produzco tanto. Entonces, dentro de esto hay algo que se llama subtexto político, que es la decodificación de lo que se están diciendo, ¿no? Entonces, indirectamente, ¿no? Dentro de esta construcción que dice Érico, ¿no? Que podemos discernir precisamente cuáles son los, digamos, fenómenos sociológicos de la construcción del lenguaje, lo que le está diciendo Estados Unidos a China es que deje de producir tanto porque ellos se están endeudando, ¿no? Y China le dice a Estados Unidos, ¿sabes qué? Yo no puedo producir menos porque tú me compras casi todo, ¿no? Y entonces empieza a haber este tipo de discusiones, ¿no? Que no tienen que ver directamente, ¿no? Con el objetivo del calentamiento global, sino para efectos de una construcción, ¿no? Y debilitamiento del sistema financiero internacional, ¿no? Ah, ya se nos va a acabar el tiempo y todavía nos falta el brevario y la actividad. Bueno, vamos a icono, índice y símbolo, ¿no? Eh, Justamente diferenciar cuáles son los efectos sobre los cuales, ¿no? El lenguaje se puede, eh, ¿cómo decir? Tener una clasificación, ¿no? De estas generalidades que se presentan, ¿no? Va a depender mucho en las referencias que nosotros tejamos entre índice, icono y símbolo. Justamente es algo que se propone desde la teoría de Saussure, pero digamos que cada uno va a cumplir, ¿no? Un efecto muy práctico dentro de este producto, ¿cómo decirlo? Esta interacción del campo semántico, ¿no? Entonces, el icono, ¿no? Por sí mismo tiene una representación o semejanza con un objeto referido a él. Y es justo donde nosotros podemos ver un retrato, ¿no? Por ejemplo, una pintura no es no es mi cara como tal, pero puede representar. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en las pinturas que se hacían al óleo o algo así, pues es una representación del objeto original. Un mapa, ¿no? Un mapa es una representación de algún objeto. Incluso los mapas tienen este sistema de escalas que es 1.16, 1.8, 1.4, etcétera, que representan precisamente la distancia entre la dimensión original y la dimensión propuesta, ¿no? O un emoji, por ejemplo, la carita sonriente, que puede significar felicidad, ¿no? O alegría, etcétera, ¿no? Va a depender mucho. Estos son los iconos, ¿no? El índice, ¿no? Esto ya es una representación directa con el objeto, ¿no? Y aquí es, ¿no? Donde podemos poder interpretar, ¿no? Lo que los antropólogos físicos dirían, los restos de lo que un día fue, ¿no? Eh, por ejemplo, los huesos, pues representan a una persona, ¿no? El humo representa la combustión de una, pues, ¿cómo decirlo? Puede ser de una fogata o de algo que se está quemando, ¿no? Entonces, justamente el índice son como los restos de algo que sí existió físicamente, ¿no? Es algo que en su síntesis existió en algún momento y es la esquela, como las huellas en la nieve, ¿no? Que podían significar la caminata de alguien, ¿no? O de algo, o de algún animal, ¿no? Y finalmente el símbolo va a ser una representación, ¿no? Fidedigna por convención cultural. Es decir, un símbolo va a ser algo de manera
significativa, muy representante para muchas personas o para una cantidad significativa de personas, ¿no? Y entonces esto lo vamos a ver, por ejemplo, en las banderas, ¿no? Los símbolos nacionales, ¿no? Es algo que nos otorga identidad y a donde quiera que vayamos podemos reconocernos en ellos, ¿no? Por ejemplo, tenemos tres símbolos que sería la bandera, el escudo y el himno, ¿no? Entonces, a donde quiera que vayan, si ven una bandera, el símbolo, perdón, el escudo o escuchan el himno, pues saben que eso es mexicano, ¿no? Incluso va a haber como estas nuevas subramas de identificación, ¿no? De identidad, de construcción identitaria de la nacionalidad. Por ejemplo, la playa de la selección de México, pues por lo regular cuando algunos salen al extranjero se llevan la playa de la selección porque el fútbol es súper conocido en todo el mundo y casi todo el mundo sabe algo de fútbol, ¿no? Entonces dicen que es el deporte más conocido en todo el mundo. Eso no significa que sea conocido en todo el mundo, ¿no? Porque a lo mejor en Australia, donde el deporte favorito es el rugby, pues ahí no ven mucho fútbol, ¿no? Pero aunque últimamente sí ya ha tenido más difusión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, otro símbolo, por ejemplo, la cruz, ¿no? La cruz que es el primer afiche o artefacto reconocido de la religión cristiana, católica, apostólica, romana, no sé, etcétera, ¿no? Va a haber una serie, ¿no? Digamos que los símbolos van a ser reconocidos por un gran espectro de la población. El semáforo, ¿no? El semáforo en rojo significa alto, el semáforo en verde significa siga y el amarillo precaución, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, ¿no? Todo este tipo de estructura, ¿no? De clasificación del campo semántico, pues va a estar mediada por estos tres ejes transversales de la comunicación. Aquí les voy a dejar, ahorita que termine la sesión, lo primero que voy a hacer es cargar esta grabación. Les dejo como el brevario, que es, digamos, como la síntesis, ¿no? Si alguien tiene duda, por ejemplo, si de repente yo reviso y digo el signo como objeto de estudio, ¿qué quiere decir eso? Bueno, es como una guía, este brevario, para que si tienen dudas sobre alguno de estos temas, es necesario que revisen el tema o subtema del cual dimana esto para que no haya dudas, ¿no? Entonces creo que es una buena guía de síntesis para poder resolver los contenidos, ¿no? Y finalmente el foro de aprendizaje, creo que no es una tarea complicada, les está pidiendo que ustedes a partir de la vida diaria tomen dos fenómenos. Yo diría que con uno es suficiente. Para aquellos que hicieron dos, perfecto, ¿no? Si alguien ahorita tiene celeridad o algo así, creo que con uno, pero bien explicado, por supuesto, ¿no? El asunto de que sean dos es para que ustedes hagan esta comparación. Es más, a lo mejor podrían tomar dos y con uno explican a Pierce y con otro explican a Saussure, ¿no? Y después hacen su análisis comparativo a modo de reflexión, que es en síntesis lo que les propone esta actividad, además de sus dos retroalimentaciones. El asunto de esto, ¿no? Es que ustedes puedan llegar a estas reflexiones que tuvo Eco en cuanto a la teoría base de Saussure y Peirce, ¿no? Y veamos si de repente surge otra dimensión de análisis que no sea lo cultural. A lo mejor alguien puede tener una interpretación, como les decía, en lo político, en lo económico. La formación disciplinar por eso se vuelve tan importante porque nos ayuda, ¿no? Nos hace ver la realidad de una manera. Ustedes han escuchado esto y para los que ya han tomado clase conmigo, porque creo que aquí hay al menos un par que ya han tomado clase conmigo, es lo que les digo. La formación disciplinar nos da una herramienta que ya no cambia en el tiempo, que es cómo entender la realidad. Entonces, por ejemplo, la forma en la que entiende la realidad un abogado, pues va a ser a través de la regulación, ¿no? De la convivencia de las personas. Y esto es la estructura de derecho. Por ejemplo, uno de ciencias políticas va a decir, va a entender toda esta vinculación de la realidad a través de las relaciones de poder, porque a final de cuentas todo lo que es político requiere un ejercicio de poder, ¿no? Yo como soy antropólogo social o cultural, pues para mí todo es cultura y todo lo veo a través de la cultura, ¿no? Justamente ustedes, ¿no? Pueden entender, ¿no? Y sería tal vez un spoiler alert también. Ustedes podrían entender cómo se construye la realidad a través de todas estas narrativas, ¿no? De la construcción artística que tenemos en
nuestra realidad social. Entonces creo que el ejercicio de la primera actividad es muy práctico, es muy sintético y nos permite dilucidar, ¿no?, estas diferencias que hay entre Saussure y Peirce. Hasta aquí, muchachos, perdónenme, me tomé 6 minutos más de su tiempo, pero ha sido con una verdadera intención. Me fui muy rápido, pero ¿alguien quiere aportar algo? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que quiera compartirnos en esta sesión? Si no, ya para irlos liberando. Ay, perdón que la lengua se me traba. Y aquí está el cierre de módulo, ¿no? Cosa que ya les anuncié, pero por si alguien quiere verlo de manera sintética, porque son como 10 párrafos, con esos dos creo que son los más importantes del cierre de módulo. ¿Alguien quiere aportar algo, algún comentario? No, profe, por el momento no. Ya con el de Elizabeth los doy por liberados porque también se han de cansar. Muchachas, muchachos, les doy las gracias por asistir a esta primera sesión. Cualquier duda, comentario que tengan pueden escribirme, con mucho gusto, los voy a atender. Les deseo mucho éxito, es nuestra primera sesión, aunque el curso ya inició, pero de verdad les deseo muchísimo éxito y sobre todo que lo que aprendamos aquí les sea de bastante utilidad en lo profesional, en lo académico y sobre todo en lo personal. Pues, y muchísimas gracias por participar, nos estaremos escribiendo y viendo, ¿vale? Cuídense, un abrazo. Gracias, profe. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima, cuídense.